Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar eh, otras medidas de variación diferentes de lo que son la desviación estándar, el recorrido intercuartílico, el recorrido, que son medidas que nos dicen qué tanto varía la información en una serie de datos. Hoy vamos a trabajar lo que es precisamente la estandarización y el coeficiente de variación, que son medidas que nos sirven para comparar qué tanto varían y qué tan justas es esa comparación entre variables. La estandarización es un proceso que se realiza sobre un valor de una variable. Un tipo de variable puede ser dos pesos, dos ganancias, dos estaturas, dos ingresos, dos calificaciones, etcétera. Es un mismo tipo de variable, pero que esa variable sucedió en características diferentes. Me explico un poco mejor. Supongamos que tenemos a Japón, tenemos una empresa que trabaja a Japón y obtiene ganancias, pero esa empresa trabaja en Japón. Tenemos la misma empresa, tiene también sucursal, pero vamos a ver sus ganancias, pero en Europa. Los presidentes de las empresas quieren saber cuál de las dos obtiene mejores rendimientos y ganancias, etcétera. De ahí, la mayoría de personas pensaría que hay que simplemente ver cuánto se ganó y cuánto se ganó y listo. Pero no necesariamente. Puede ser que existen condiciones que diferencian los mercados tanto de Japón como de Europa. La costumbre, los hábitos, la economía, etcétera, de Japón no es la misma que la de Europa. Por lo tanto, puede ser que si las medidas que implementó el gerente que trabajó en Europa, si las hubiera implementado en Japón, más bien hubiera podido ser un fracaso o viceversa. Entonces es muy importante realizar la comparación o tipificarlas, o mejor dicho, estandarizarlas para poder hacer una debida comparación de esta variable en esas dos regiones, para poderlas comparar en forma justa. Básicamente en eso consiste la estandarización o tipificación. Cómo llevar el equilibrio entre dos variables, bueno, entre una variable que sucedió en dos ambientes distintos, con condiciones que son diferenciadas. Por ejemplo, para que me entiendan un poco mejor, imagínense que tenemos un estudiante, llamémosle Carlos, que Carlos va a presentar una prueba de bachillerato, cuando existían las pruebas de bachillerato. Carlos tiene una máquina del tiempo y él dice que va a ir al año donde mejor le convenga. Suponga que vemos que Carlos se fue al 2015 y Carlos se fue al 2018. ¿Ok? En el 2015 hace la prueba de bachillerato, 2018 hace la prueba de bachillerato. ¿En cuál le irá mejor? Es la misma persona, simplemente viajó en el tiempo a 2 años distintos para realizar la prueba. Si es la misma persona, diríamos que le va igual, lo mismo que si lo hiciera en el 2015 o en el 2018. ¿Sería cierta esa afirmación? Piénsenlo. La realidad es que no le hubiera ido igual. ¿Por qué? Porque en el 2015, entre el 2014 y 2015 que se preparaba un estudiante para bachillerato, entre 2014, décimo año, 2015, un décimo año de un colegio académico, no pasó gran cosa y la prueba de bachillerato fue una prueba regular, normal, mm, nada distinto. Pero en el 2018 hubo una huelga social de 3 meses, lo cual provoca que obviamente la prueba de bachillerato que se vaya a efectuar no se pudiera realizar exactamente igual que en los otros años. O sea, hay que suavizarla, independientemente de lo que se crea, pero la prueba hay que suavizarla. ¿Para qué? Para precisamente evitar el impacto que iba a tener sobre los estudiantes esos 3 meses de falta de estudio que no estuvieran en las aulas. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces Carlos, ¿en cuál de los 2 años creen ustedes que le hubiera ido mejor? Les dejo esa pregunta. En el 2015, que era una prueba completamente normal, o en el 2018, donde hubo que suavizar la prueba precisamente por una coyuntura social que existió. Por eso es que se dice que tiene que haber una tipificación en la información, porque puede ser que lo que sucedió un año no vaya a suceder exactamente igual en el otro, o a la hora de comparar variables. Por eso es importante tipificar la información. Vamos a ver el siguiente problema para que me entiendan todavía mejor esta idea. Dos hermanos discuten sobre quién obtuvo el mejor rendimiento en un examen de admisión a una universidad. Juan realizó el examen en el 2009. O sea, Juan, y vean que son hermanos, hizo la prueba en el 2009 y obtuvo una calificación de 660. Perfecto. Llegó Miguel y Miguel obtuvo una calificación de 645
en el 2011. Hasta aquí pensaríamos que Juan hizo mejor la prueba de admisión que Miguel. Pero precisamente como pueden suceder factores como estos, entonces no necesariamente puede ser que Juan lo haya hecho mejor. Puede ser que la prueba de Juan era más sencilla. Puede ser que Juan tuvo más tiempo. Puede ser que Juan recibió más clases. O puede ser que Miguel ese día hubo un temblor y estaba nervioso. O sea, ¿a qué me refiero? Que hay condiciones que pueden hacer que se diferencien los resultados por alguna razón. Por lo tanto, hay que conocer otras variables para poder hacer una debida comparación. Para poderlo hacer, vamos a utilizar precisamente el promedio. Porque lo que vamos a ver, qué fue lo que sucedió con la mayoría de la población. Porque aquí solo sabemos el resultado de Juan y el resultado de Miguel. Cuando seguimos leyendo el problema, notamos lo siguiente. Bueno, y la prueba ambas eran una escala de 800 puntos. Juan indica que no hay nada que discutir, ¿ok? Pero Miguel le indica que aunque eso es cierto, en el 2009 la calificación media fue de 630, o sea, en el 2009 el promedio fue de 630, o sea que casi todo el mundo sacó 630 puntos, que andaba alrededor de ese puntaje, con una desviación estándar de 30 puntos, o sea, la desviación estándar era de 30 puntos. Vean que es una desviación estándar poblacional porque estamos hablando de todos los estudiantes que hicieron la prueba. Mientras que en el 2011 la calificación media fue de 610. O sea, noten que el promedio en el 2011 fue más baja para todos los estudiantes. Que todos los estudiantes obtuvieran una calificación promedio menor que la de 2009 tiene que significar algo. Algo pasó en el 2011. Y resulta que con una desviación estándar de 25 puntos, o sea, el margen de error en este caso es de 25. Recuerden que la desviación estándar es que los estudiantes en general sacaron de 610 más 25 o 610 menos 25 puntos. Más bien increíble, Miguel sacó más 35. Se salió incluso del margen de error. Qué interesante. En cambio, Juan sí está dentro del margen, porque vean que 630 más 30, él está exactamente en el filo de lo que se esperó entre toda la población. ¿Ok? Por ello, Miguel dice que él fue quien obtuvo un mejor rendimiento. ¿Quién cree que tiene la razón? Ven que con esto que acabo de decirles, pareciera que más bien Miguel salió mejor que la mayoría de la gente que hizo esa prueba. Pero, entonces, ¿cómo podemos comparar esa información? Como vemos, necesitamos precisamente el promedio, la calificación que obtuvo cada uno de ellos y la desviación estándar nos viene a comparar qué tanto se diferencia con respecto a toda la población. Entonces, para eso se utiliza precisamente el coeficiente, bueno, la estandarización o tipificación, que en este caso vamos a llamarle Z. Básicamente la fórmula es en sí la misma, nada más que por la simbología, es el valor o el valor que vamos a comparar menos el promedio. Esta resta lo que nos indica es qué tanto se diferencia la cantidad con respecto al promedio, qué tanto es el recorrido entre esas dos, qué tanto se aleja una de la otra. Y la dividimos entre la desviación estándar, sea la muestral o sea la poblacional, para que precisamente la desviación estándar no los equilibre, nos equilibre precisamente esa diferencia y así podamos hacer una comparación justa. Entonces veamos lo que sucedió. Z va a ser en este caso, como les dije, es el dato menos el promedio. Entonces, vamos a ver, sería el dato que es 630 menos el promedio, que en este caso fue, perdón, el dato 660, menos el promedio que fue de 630. Esto nos da qué tanto se diferenció la calificación de Juan con respecto al promedio. Y la desviación estándar nos equilibra esa relación. O sea que vamos a dividir entre 30. Y hacemos lo mismo para Miguel. El valor de Z para Miguel va a ser el dato de él, que fueron los 645, que lo comparamos contra el promedio, que son los 610, y lo dividimos entre la desviación estándar precisamente para tipificarlas, para estandarizar ambos resultados. Entonces, realizando esos cálculos, obtenemos el siguiente resultado. Vamos a ver.
En el caso de Juan nos daría 660, este, ok, 660 menos 630 entre 30, que nos da 1. O sea, eso es básicamente una manera de decir qué tanto se aleja el resultado de Juan con respecto al promedio. Básicamente ese 1 es eso. Vamos a ver Miguel. Miguel, el valor de z nos daría 645. O sea, z es la medida de tipificación o estandarización. Menos 610 sobre la desviación estándar, que en este caso es 25. Eso nos da 1.4. O sea, que con respecto al promedio, Juan se aleja una unidad. En cambio, Miguel se aleja 1.4. O sea, Juan estuvo muy por encima del promedio de las personas. En cambio, Juan apenas estuvo un poco más arriba del promedio de las personas. Entonces, en este caso, podemos decir que con respecto a la mayoría de individuos del 2011, Miguel lo hizo mucho mejor de lo que lo hizo Juan. Entonces probablemente Miguel tiene razón, que él hizo una mejor prueba de la que le hizo Juan, porque la diferencia radica en que las condiciones de la prueba de Juan y las condiciones de la prueba de Miguel precisamente pudieron haber sido distintas. Pero a pesar de las condiciones que enfrentó Miguel, él lo hizo mejor que la mayoría de la gente que obtuvo un promedio de 610. Comparado a Juan, que sí, que lo hizo mejor que el promedio de personas, pero en un tanto de una unidad. En cambio, Miguel lo hizo un tanto de una unidad y punto 4 más. O sea, Miguel lo hizo mejor. Entonces podemos decir que Miguel efectivamente tiene razón, que lo obtuvo un mejor resultado. Es más, podríamos incluso decir que si Miguel hubiera hecho la prueba de Juan, hubiera obtenido un puntaje muy superior a los 660 que obtuvo Juan. Noten además que la medida para calcular el valor de estandarización o tipificación no es tan complicada. Simplemente es el valor que vamos a comparar menos el promedio, porque eso lo que nos dice es que tanto se diferencia nuestro valor con respecto al promedio. Y la desviación estándar es precisamente para tipificar ese resultado, para poder hacer una debida comparación, ¿ok? Entre ambas variables. Ahora bien, también tenemos que tener presente qué significa precisamente ese valor de z. Porque, por ejemplo, si z da positivo, quiere decir que está por arriba del promedio. Pero cuando z da negativo, significa que se está por debajo del promedio. O sea que se está haciendo algo peor que incluso que el promedio de todo el mundo. Es muy importante entonces tener eso claro. Entonces, viendo los resultados de Juan y Miguel, ambos lo hicieron mejor que el promedio de la gente. La diferencia es que Miguel lo hizo todavía mejor, pero ambos sí lo hicieron mejor que la mayoría de las personas. Cuando el resultado es positivo es que se está sobre el promedio. Cuando el resultado de Z es negativo es que se está por debajo del promedio. Y entre más negativo, más abajo del promedio estarías. Ahora sí, vamos a estudiar el coeficiente de variación, que es otra medida que nos sirve para comparar datos. Veamos en qué consiste. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es para realizar comparaciones útiles respecto a la dispersión de los datos entre dos o más poblaciones diferentes. O sea, ahora vamos a comparar, pero son poblaciones distintas en relación con el nivel general de los valores y su media de cada conjunto. O sea, vamos a comparar dos poblaciones con características completamente distintas, pero queremos saber qué tanto varía la información entre una población y la otra población. Entonces, básicamente es similar con respecto a la tipificación. Existe la fórmula para cuando es una muestra o cuando es una población, pero es básicamente en sí la misma fórmula. Va a ser la desviación estándar entre el promedio, desviación estándar entre el promedio. La diferencia es que en este caso es una desviación estándar para una muestra, un promedio para una muestra, y este va a ser la desviación estándar de la población o el promedio de la población. Esa es la única diferencia, pero básicamente es desviación estándar entre promedio, multiplicado todo por 100. Ahora bien,
Vean el siguiente problema para que entiendan a qué nos referimos con diferentes poblaciones. Un zoólogo tiene como propósito recabar información para determinar el estado en que se encuentran los animales de un refugio de vida silvestre. Para ello espera que no exista mucha variabilidad entre los pesos de los animales adultos. Selecciona una muestra aleatoria de 10 jaguares, ok, vamos a trabajar con muestra, jaguares machos y una muestra aleatoria de 10 tepezcuintes machos. O sea, vamos a comparar población de jaguares y la población de tepezcuintes. Los pesos en kilogramos son los siguientes. Los jaguares pesan 80, 66, 72, 76, 76, 70, 65, 68, 69, 77. Y el tepezcuinte, 4.5, 6.4, 7, 7.7, 6.6, 7.5, 8.1, 6.3, 7.7 y 6.9. Vean que los jaguares pesan obviamente mucho más que los tepezcuintes. ¿Por qué? Porque de ahí es un animal más grande, más pesado, más musculoso. El tepezcuinte es un animal más pequeño. Pero igual queremos comparar qué tanto varía la información, qué tanto varían sus pesos entre una especie y la otra. Entonces, a primera instancia podríamos pensar en esto. Si buscamos los jaguares, vemos que sus pesos máximo es de 80 y su peso mínimo es de 65. De ahí si hacemos su resta, la diferencia entre sus pesos es de 15 kilogramos. Si nos vamos al tepezcuintle, la diferencia entre el peso máximo y el mínimo es de 8.1 a 4.5 y eso nos da 3.6. Entonces diríamos que de ahí varían más los pesos de los jaguares que el tepezcuintle, pero eso sería una comparación adecuada de la información. No, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque los jaguares obviamente pesan muchísimo más que lo que te pesan los tepezcuintles. Entonces no sería una manera adecuada para comparar solamente con el recorrido entre el máximo peso y el mínimo peso. Para eso es que nos sirve precisamente el coeficiente de variación, para poder compararlos adecuadamente considerando su promedio y su desviación estándar. O sea, la desviación estándar es la que viene a normalizar la comparación, pero debemos tomar en cuenta el promedio. Entonces, realizando ese cálculo, obtenemos lo siguiente. Bien, obtenemos lo siguiente. Vamos a ver con respecto al jaguar qué nos daría el coeficiente de variación, o sea, qué tanto varían los datos dentro de los que son los jaguares. Se obtiene por la desviación estándar, que sería en el caso de los jaguares, nos dijeron que su desviación estándar es de... No la tenemos, pero pues sí podemos calcularla porque nosotros sí tenemos los datos. Nos vamos a la calculadora rápidamente, ingresamos al modo estadístico, que es el modo 3, a la opción 1, que es 1 menos var, e ingresamos los datos en nuestra tabla de valores. Simplemente ingresémoslos. 80, no es necesario ni ordenarlos. 66, porque solo ocupamos es la desviación estándar. Si ocupáramos la media, ahí sí tendríamos que ordenar los datos. 76, 76, 70, 65, 68, 69 y 77. Llegué hasta la fila 10, son 10 jaguares efectivamente. Presionamos a C y presionamos Shift, la tecla del 1 para activar la parte de estadística, y nos vamos a la número 4, que era la de variabilidades, datos. Queremos ver a la desviación estándar. Como era una muestra, entonces usamos la de muestra. Entonces, en este caso, entonces, sabemos que esta era la de población, pero es una muestra, entonces usamos el de la opción 4. De todas formas, si se les olvida la simbología, no se preocupen. Si no, apunten los dos resultados y recuerden que la de muestra es mayor que la de la población, si tienen esas dudas. Entonces, la de muestra es la del 4, le doy 4 de una vez, es 5.11. Entonces, apuntemos el resultado. ¿Ok? Si tienen sus dudas, vean que es cierto que esa es la de muestra. Por si a veces se le olvida, le doy el 3 para que vean que se da menos. ¿Ve? Esta es la de población. La de población siempre va a dar menos que la de muestra. Ok, ahora sí, continuamos. Eso es la desviación estándar entre la media aritmética, que en este caso tampoco la tenemos. Entonces vamos a apuntarla 4
el promedio, que es la opción 2, que es 71.9. Entonces 71.9. Ven que aquí ingresamos los datos en la calculadora para obtener la desviación estándar y el promedio. Ahora sí, veamos cuánto nos da el resultado. Sería, cuando pasa eso, ponemos modo 1 para que se normalice la calculadora. 5.11 entre 71.9 por 100. Eso nos da 7.11 redondeado. 7.11. Ese es el coeficiente de variación de los jaguares. Hacemos lo mismo con el tepezcuintle. Vamos a calcular su coeficiente de variación, pero igual necesitamos la desviación estándar y la media aritmética. Entonces, nuevamente tenemos que ingresar los datos en la calculadora. Entonces, otra vez mode, el de statistic, el 1 menos var, e ingresamos la información, pero ahora del tepezcuintle. 4.5, 6.4, 7, 7.7, 6.6, 7.5, 8.1, 6.3 y finalmente, 7.7 y finalmente, fila número 10, 6.9. Vean que efectivamente ingresamos 10 datos. Presionamos la tecla C, Shift 1, 4 e ingresamos. Vean que necesitamos tanto la desviación estándar como el promedio. Entonces la desviación estándar, recuerden que esto es una muestra, entonces usamos la número 4 que la demuestra, que es 1.03 redondeado. Para aquellos que lo de redondeo siempre se preguntan cómo es que se redondea. Recuerden que si el tercer decimal es de 5 en adelante, entonces a este le aumentan un dígito. Como esto era 9, entonces quiere decir que se le aumenta a 3. Entonces queda 1.03. Y la desviación, perdón, el promedio, vamos a ver que es el número 2, nos da 6.87. Entonces es entre 6.87 por 100. Igual, ingresamos esto en la calculadora, modo 1 para normalizarla, ¿ok? Sería 1.03 dividido entre 6.87 multiplicado por 100, eso nos da 14.99. ¿Ok? Ahora sí podemos responder la pregunta, ¿en qué población variaron más los pesos? ¿En los jaguares o en el tepezcuintle? Pueden notar que efectivamente dio mayor la variabilidad, en este caso, de los pesos de los tepezcuintles. Entonces, a este solo se puede dar cuenta que el peso de los tepezcuintles varía mucho. Entonces puede ser que exista un problema entre los que están machos más sanos y fuertes y de los más pequeños que tienen muy poco peso. O sea que pesa muy poco para ser una población adulta. O sea, este tepezcuintle, por ejemplo, noten que si lo comparamos con respecto al más grande, ahora véanlo no como una resta, noten algo, pesa la mitad del peso que pesa el de mayor tamaño, pesa prácticamente la mitad. En cambio, en los jaguares esa diferencia no es tanto, 65 no es la mitad de 80. O sea que están más comparados los pesos de los jaguares. En cambio, los de los tepezcuintles están mucho más diferenciados sus pesos, porque prácticamente el más grande pesa el doble que el más pequeño. Entonces aquí podemos ver que efectivamente hay una mayor variabilidad en los pesos de los tepezcuintles. Entonces ven que el coeficiente de variación nos sirve precisamente para hacer una comparación adecuada entre dos poblaciones distintas, porque repetimos, no es lo mismo la población de jaguares que la de tepezcuintle, pero el coeficiente de variación nos permite compararlos en forma adecuada y poder dar un juicio adecuado a nuestro problema. Resolvamos un par de problemas para analizar un poco mejor ambos conceptos, tanto el coeficiente de variación y lo que es la tipificación o estandarización. Vamos a ver el primer problema. El resultado obtenido por un grupo de estudiantes en el examen de química general es como se muestra en la tabla. Ellos quieren saber quién lo hizo mejor, a pesar de que era la misma prueba.
Qué curioso, es la misma prueba, entonces ¿por qué ellos suponen que es necesario comparar? En realidad, para los que desconocen los procesos de la universidad, muchas veces cada uno de ellos pueden estar en diferentes grupos. Cada uno de esos grupos les imparte lecciones un profesor distinto, donde cada grupo tiene condiciones distintas. Puede ser que el profesor haya faltado mucho, o puede ser que el profesor haya tenido algunos inconvenientes, puede ser que el profesor no explique bien, puede ser incluso este, que el material no se haya presentado, que hubieran habido algunos contratiempos y se perdieran clases. También puede ser incluso factores con respecto a los mismos estudiantes, que ellos faltaron mucho a lecciones, que el día anterior tuvieron algún problema familiar, etcétera, etcétera. Que hace que precisamente tengan resultados distintos, pero queremos saber entonces realmente quién de ellos lo hizo mejor, porque precisamente sus condiciones son distintas. Por citar un ejemplo, a manera personal, muchas veces, cuando uno tiene dos grupos, grupo uno, grupo 2, el mismo día, con el grupo uno explica muy bonito, pero con el grupo 2 uno explica todavía mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces ya uno lleva en la mente las dudas que tenía el grupo uno, entonces uno ya las implementa desde el principio con el grupo 2. Y las nuevas dudas del grupo 2 también son aclaradas, entonces termina muchas veces mejor preparado el grupo que iba de segundo que el grupo que iba de primero. Por eso es muy interesante, a pesar que incluso puede ser hasta el mismo profesor, pero el estar en diferentes grupos afecta precisamente los resultados que cada uno de ellos obtiene. E incluso también hasta los mismos grupos de compañeros que tienen. Por ejemplo, no es lo mismo que Luis esté en un grupo donde todos son muy disciplinados y muy aplicados, y Rocío esté en un grupo que todo el mundo interrumpe, hace desorden, y obviamente eso también afecta su propio rendimiento. Por eso es que es tan importante la tipificación o estandarización para hacer una adecuada comparación de los datos. Bien, vamos a resolver el problema. Para encontrar el coeficiente de estandarización, recuerden que eso es, esa fórmula es z, que es igual al valor menos el promedio entre la desviación estándar. Creo que aquí es el símbolo más adecuado porque me parece que es la población de todo ese grupo. Sería mu, pero es lo mismo, es el promedio. Entonces, vamos a calcularlo de cada uno de ellos. Con respecto a Luis, ok, Luis sería 75, vamos a hacerlo acá para de una vez tener los resultados. Sería, el dato de Luis es 75, 75. Le restamos el promedio 60. Y lo dividimos entre la desviación estándar, que nos dijeron que es 10. Eso nos da 1.5. Entonces el coeficiente de estandarización de Luis es 1.5. Hacemos lo mismo con los demás. Rocío, el dato en este caso es 60, menos el promedio, que en este caso es 65, dividido entre la desviación estándar, que es 5. Eso da menos 1. Ya vamos a interpretar esos resultados. Vamos con Enrique. El dato de Enrique es 85, menos el promedio, vean que es dato menos promedio, 73, entre la desviación estándar, que es 9. Eso nos da 1.3 con periodo. Recuerden que en la calculadora, si sale este paréntesis pequeño, es que eso es el periodo de la expresión. Y finalmente Marjorie, que aparentemente fue el que obtuvo la nota más alta. Pero veamos qué pasó. Menos 87 entre la desviación estándar. Eso nos da 1.14. ¿Sí? 1.14. Entonces vean qué interesante. ¿Quién lo hizo mejor? Bueno, de acuerdo a estos resultados, quien lo hizo mejor fue Luis. ¿Por qué razón? A pesar de que Marjorie obtuvo una calificación más alta? Porque puede ser que las condiciones que enfrentó Liz en su grupo pueden ser por asunto del grupo, de la disciplina de sus compañeros, el profesor, clases perdidas, etcétera. Pero a la hora de comparar sus resultados con el resto de estudiantes, de acuerdo a la desviación estándar, quiere decir que con respecto al grupo de él, él lo hizo muy por encima de todo su grupo. Más bien él salió bien comparado al resto del grupo. Rocío fue por el contrario, Rocío salió por debajo de lo que hizo el resto del grupo, más bien estuvo con un resultado todavía más negativo.
Enrique sí lo hizo mejor que su grupo en general, pero no tan bien como lo hizo Luis. Y Marjorie, aunque es cierto, fue la que obtuvo la calificación más alta, pero si ustedes notan, el promedio del grupo de Marjorie fue muy alto. O sea, puede ser que las condiciones del grupo de Marjorie son excelentes. Entonces, eso significa esto, que si Luis hubiera estado en el grupo de Marjorie, Luis saca una calificación todavía mejor que ese 95. O sea, Luis hubiera sacado un 97, un 98 en este mismo grupo. En cambio, Marjorie, en el grupo de Luis, Marjorie hubiera sacado no un 75, hubiera sacado tal vez un 73, un 70. Hubiera salido un poco más bajo que Luis. Por eso es tan importante el coeficiente de tipificación o estandarización en este caso. Entonces aquí la respuesta es que Luis lo realizó bajo sus condiciones mejor que los demás en realidad. Y Rocío, en realidad tendríamos que decirle a Rocío, estudie un poco más Rocío, porque en realidad sí estuviste por debajo de todos. Ahora sí, veamos un último problema con el coeficiente de variación. Para este problema vamos a calcular el coeficiente de variación. Dice que se han medido los pesos y estatura de 6 personas, lo cual arrojó los siguientes datos. O sea, los pesos de las 6 personas y las estaturas de las 6 personas. Pero queremos saber qué tanto varían los pesos y qué tanto varían las estaturas. ¿Qué variará más? ¿La estatura o el peso de esas personas? Vean que son dos variables distintas. Por eso ocupamos el coeficiente coeficiente de variación para poderlos comparar correctamente. Entonces, hagamos los cálculos. Primero tenemos que calcular el promedio tanto del peso como la estatura. Más apuntemos los resultados a la derecha de la tabla para que nos quede todavía más ordenado. Bien, ingresamos esos valores en la calculadora. Nos vamos al modo estadístico, que es el modo 3, el 1 menos var, e ingresamos primero los pesos. 65, 60, 65, 63, 68 y 68. Noten que son 6 pesos. La tecla C, Shift 1, 4 y vamos a apuntar primero el promedio. El promedio 2 dio 64.83. Entonces esto nos da 64,83. Y necesitamos también es la desviación estándar. Entonces vamos a calcular la desviación estándar. Igual, aquí mismo, Shift 1, el 4. Y la desviación estándar en este caso es la de población. Por lo tanto, tenemos que calcular la del número 3, que es 2.79. ¿Por qué la de población? Porque estamos considerando que son 6 personas nada más, que esa es toda la población del estudio. Entonces, 2.79. Y hacemos exactamente lo mismo con las estaturas. Ingresamos los datos, que serían, vamos a ver, mode, estadístico que es el 3, 1 menos var e ingresamos los datos. Estatura 1.70 igual 1.50 igual 1.68 igual 1.70 igual 1.75 igual y 1.80. 1.80 puedo ingresar 1.8 o 1.80. Ese cero en realidad no cuenta. La tecla C y damos Shift 1, 4 y vamos primero con el promedio, que sería en el número 2. Igual es 1.69 redondeado. Y finalmente la desviación estándar, Shift el 1, el 4 y la desviación estándar, como dijimos en la población, es la número 3. Igual. Recuerden que siempre tienen que dar igual. Es 0.09. Verifico. Sí, 0.09. Ahora sí. Entonces, ya tenemos el promedio de cada una de las medidas. Lo que nos falta es el coeficiente de variación. Recuerden que el coeficiente de variación es básicamente la desviación estándar, ¿verdad? Entre el promedio por 100. Entonces, vamos primero con los pesos.
con respecto al peso sería, la desviación estándar es 2.79. El promedio es 64.83 por 100. Eso nos da, veamos, 2.79 dividido entre el promedio que era 64.83. Eso, bueno, por 100. Eso nos da 4.30. Ese es el coeficiente de variación para lo que es el peso. Vamos a apuntar aquí la fórmula para que ahorremos un poco de espacio y podamos hacer el otro cálculo. Ahora vamos con la estatura. Vamos a ver, la desviación estándar de la estatura es 0.09 dividido entre el promedio, que es 1.69 por 100. Ingresamos eso en la calculadora. 0.09 entre 1.69 por 100, y eso nos da 5.33. Entonces, ¿cuál de ellos varió más? ¿Qué varía más, los pesos o las estaturas? Varían más las estaturas. No nos las están preguntando, pero si nos preguntaran cuál de los dos datos varía más, el peso o la estatura, varía más la estatura. Pero solo nos están pidiendo cuánto era el promedio, cuánto era la desviación estándar y cuánto era el coeficiente de variación. Lo interesante es haber hecho la última pregunta. ¿Cuál de los dos datos varía más? Que en ese caso es la estatura. Bueno, ya tenemos ejemplos de cada uno de esos dos valores, de los valores que les acabo de mencionar, tanto lo que es la tipificación o el coeficiente de variación, que nos permite comparar datos. El de tipificación, equilibrarlos cuando sucedieron en condiciones distintas, con características distintas, y el coeficiente de variación para comparar variables diferentes o poblaciones diferentes, pero obtener una medida para poderlas comparar qué tanto varía una de la otra. Muchas gracias.